Como ya hemos dicho en otras ocasiones, las naciones modernas no han existido siempre en su versión actual, es decir, en forma de nación política o Estado-nación. De hecho, los habitantes de un país no siempre estamos de acuerdo en qué es lo que define concretamente a nuestra nación, cuáles son nuestros héroes patrios, las fechas que hay que reivindicar, los rasgos que nos caracterizan. Nadie duda, ni dentro ni fuera de la academia, que la historia de España como nación política empieza en 1812, en plena guerra del francés, cuando se habla por primera vez de la soberanía nacional en la Constitución de Cádiz. Ahora bien, a la nación no es suficiente con nombrarla y poner que existe sobre el papel. Hace falta construir la identidad nacional concreta y hacer que los ciudadanos tomen conciencia de ella. Han sido muchos los que en estos últimos 200 años se han dedicado a esta tarea, y no todos tenían la misma visión sobre los orígenes, sobre los pilares y sobre los destinos que definían a esto que llamamos España. Hoy hablaremos de los pioneros en este cometido, que fueron, como en el resto de países, los liberales del siglo XIX. Si bien podemos establecer una continuidad clara entre la España actual y los reinos cristianos de la Reconquista, nosotros partiremos de un momento histórico algo más cercano, en el que el concepto de español comienza a usarse ya no como un término geográfico, sino para referirse a un pueblo determinado y definido política y culturalmente. Así pues, nos remontaremos al reinado de Felipe II. Es cierto que fueron los reyes católicos los que unificaron los reinos cristianos bajo una misma autoridad y una misma religión, por lo que podríamos empezar nuestro relato ahí. Sin embargo, su nieto, el emperador Carlos V, no fue un rey particularmente español. Él era flamenco, y gran parte de su vida la pasó fuera de la península. Sus consejeros, sus generales y muchos de sus soldados eran en gran medida extranjeros, y el enorme imperio que regía no buscaba ser hispano o español en ningún caso. El imperio de Carlos V era, ante todo, católico y perseguía a la Universitas Cristiana. Esto cambiará a partir de su hijo, Felipe II, quien sí pasó gran parte de su vida en la península y abandonaría la visión tan medieval que su padre tenía sobre el imperio. A partir de ese momento, y durante el reinado de los Austrias menores también, comenzamos a encontrar entre los intelectuales y los artistas una tendencia a asimilar la dinastía y sus triunfos con el grupo al que gobiernan, es decir, con los españoles. Mientras que algunos autores, como Juan de Mariana, escriben las primeras historias de España, en los que aparecen nombres y gestas que buscan engrandecer ya no a un linaje, sino a todo un reino y a sus gentes, los artistas del llamado Siglo de Oro español cantan alabanzas a los ejércitos del rey y reivindican sus triunfos como de todo el pueblo español. Así, las victorias de Pavía, de Lepanto o de Breda comienzan a relacionarse con Viriato, con Numancia o con el Cid. ¿Qué es lo único que tienen en común todos estos elementos? Que todos ellos sucedieron en España e influyeron en su destino. Como dice Álvarez Junco, no era ya el clima ecuménico de Carlos V. Cervantes hablaba de un poderoso imperio, sí, cuya existencia se debía, quien podía dudarlo, al bien universal, pero que funcionaba en un contexto de competición con otras 1000 naciones extranjeras. La monarquía de los Habsburgo se iba definiendo como una monarquía limitada. El adjetivo que la distinguía era, eso sí, el de española o hispánica. Esta tendencia se incrementaría con la llegada de los Borbones, reyes extranjeros que buscaban, por un lado, congraciarse con su pueblo, y por otro, reforzar el poder del Estado. Si con los Austrias menores ya comenzamos a encontrar cierta iconografía basada en las historias de España antes mencionadas, con los Borbones se dedican estatuas a figuras como Trajano, el Cid o Cortés. Además, las representaciones de los triunfos borbónicos son acompañadas de temas que podríamos llamar españoles, como el Tercer Concilio de Trento, la Batalla de Covadonga o la Conquista de México. La historia nacional ganaba así fuerza en cada nuevo proyecto, en detrimento de la tradicional mitología grecorromana y de las alegorías de virtudes más genéricas. En resumen, desde mediados del siglo XVI se detecta una tendencia creciente a la presentación del poder en términos de cultura colectiva. La adhesión a un grupo humano, que se cree dotado de identidad cultural propia, se va empezando a confundir con la estructura política de la monarquía.
Así, habría dos pilares fundamentales que sostendrían esta identidad española premoderna. Por un lado, la mencionada lealtad a la monarquía borbónica, y por otro, la religión católica. Las élites ilustradas del siglo XVIII tenían interés en enriquecer esta primitiva identidad española, que era muy mayoritaria en el pueblo llano. Para ellos, España, como comunidad política, era un conjunto de individuos más o menos homogéneo, situado bajo la autoridad del monarca ilustrado, cuya función sería, ante todo, procurar el bienestar y la prosperidad para sus súbditos. Así dieron importantes pasos en el proceso de homogeneización cultural, paralelos a la homogeneización administrativa que propugnaban. Fundaron las reales academias, las sociedades de amigos del país, relanzaron la producción de Historia de España e incluso crearon la bandera y el himno que acabarían siendo los nacionales. Así, en las altas esferas se desarrolló un protonacionalismo o un patriotismo étnico, como se le quiera llamar. De hecho, en un momento en el que empezaron a brotar por toda Europa textos basados en estereotipos que despreciaban el carácter y las costumbres españolas, escritos, entre otros, por pensadores tan destacados como Montesquieu, muchos ilustrados salieron en defensa de esa identidad premoderna, como es el caso de José Cadalso. A esas alturas de la historia, solo había que dar un salto más para que este protonacionalismo se convirtiese en nacionalismo moderno puro y duro, y era convertir a la colectividad en el sujeto de soberanía. El momento para dar ese salto llegó con la invasión napoleónica. Tras el hundimiento del Estado y con el monarca fuera de juego, se formaron juntas locales que más tarde se coordinaron en un organismo central, el cual a su vez convocó unas cortes. Estas cortes fueron tomadas por los primeros liberales españoles, herederos de los ilustrados antes mencionados, pero muy radicalizados por la Revolución Francesa. Estos sujetos aprovecharon la coyuntura para acelerar su programa de cambio político y social. Y la manera de dotar a ese organismo de legitimidad para llevar a cabo el proyecto transformador consistió en abrazar la idea revolucionaria de nación, la cual se convertía desde aquel momento en titular de la soberanía. Asimismo se plasmó en la primera Constitución de España, la PEPA, de 1812. No vamos a entrar en el desarrollo de la guerra ni en las dificultades que encontró esa minoría de liberales una vez terminada, cuando el rey al que habían esperado y la nación que habían defendido les dieron la espalda. Al ser este un vídeo sobre nacionalismo, vamos a indagar un poco más en las ideas que sustentaron el proyecto nacional de esa minoría. Era crucial desarrollar los pilares y los rasgos de lo que llamaban España, ya que la inmensa mayoría de la población seguía relacionándose con su patria a través de la lealtad a la dinastía, el catolicismo contrarreformista y una serie de valores nobiliarios tradicionales, es decir, lo seguían haciendo a la forma antigua, a la forma del antiguo régimen. Si querían construir un nuevo Estado moderno y participativo, debían vencer aquella concepción y adaptar las creencias heredadas a las nuevas coordenadas nacionales. Todo empieza por construir una historia del país, en la cual se va a buscar la esencia de la nación. Los liberales, como amantes de la libertad, no dudaron en buscar en el pasado muestras del carácter indómito del pueblo español, cuya misión recurrente sería luchar por su libertad frente a los intentos de dominación extranjera. Núñez Seixas nos dice que, desde un principio, fue notorio el profundo historicismo de ese primer nacionalismo liberal, basado en la idealización de la resistencia a las dinastías de origen foráneo, por ejemplo de los comuneros castellanos, o del Justicia de Aragón, de la Edad Media hispana con sus libertades locales, opuestas al absolutismo monárquico, y de las cortes medievales, particularmente las aragonesas. Todo ello sería el germen de una suerte de liberalismo histórico español que así asentaba su legitimidad y se diferenciaba del de los invasores franceses. Y es que este primer nacionalismo establece una secuencia histórica basada en una serie de pérdidas y recuperaciones de la patria, y por lo tanto, de la libertad. Pérdida de las libertades primitivas frente a los romanos, pérdida del reino visigodo, el primero unificado de la historia, a manos de los musulmanes, pérdida de las libertades medievales adquiridas durante la Reconquista tras la llegada de los Habsburgo. Y ahora se repetía el mismo esquema. Un imperio extranjero, el napoleónico, amenazaba con someter a la nación y ésta se había levantado, confirmándose así el aparente carácter indomable del pueblo español. El máximo exponente de esta historiografía liberal sería Modesto Lafuente,
autor de Historia General de España, una obra tan importante que se convertiría en referencia para la historiografía española y de los manuales escolares hasta la Segunda República, sustituyendo a la ya anticuada pieza de Juan de Mariana. Es curioso cómo ha cambiado el liberalismo de un tiempo a esta parte. Si ahora muchos liberales, especialmente libertarios, tienen dificultades para casar sus pensamientos individualistas con la idea de nación, en los inicios de la edad contemporánea fueron esos mismos liberales los que pusieron las primeras piedras sobre la cual se erigirían los estados nacionales. Fueron autores como el mencionado Modesto Lafuente, junto a muchos artistas como José Zorrilla o Luis de Madrazo, los que consagraron algunos de los mitos nacionales que todavía hoy en día siguen operativos en cierta medida, como son Numancia, Don Pelayo o la Guerra de Independencia. Símbolos todos ellos de la belicosidad, la valentía y el ansia de libertad del pueblo español.